Bueno amigos, vamos para la casa. Voy a encender la moto ahorita. Y bueno, vámonos. Ahora. Los engañé. No es una moto, es una bicicleta. Lo que pasa es que donde yo trabajo me queda bastante cerca, pues entonces la mayoría de gente usamos bicicleta. Y bien, el episodio que le vamos a ver ahora seguramente les va a gustar, porque es más, ya para qué les cuento, estoy seguro que les va a gustar. Así que de aquí para acá es donde yo vivo. Especialmente, sinceramente, estos son de los lugares que a mí más me gusta este camino. No sé, porque miren, observen, es como que un camino que te da la bienvenida o te despide. Bueno, yo creo que de hecho te despide, porque ahí es donde iniciamos. Precisamente es la ruta, porque ese camino de naturaleza que ustedes vieron allá atrás te trae directamente a mi casa. Vean para atrás. Y bueno, aquí vivo yo, o al menos algún día seguramente voy a estar aquí. No se crean, aquí es el cementerio. Ay, donde yo vivo. Esa de blanco es mi casa. Así que aquí está para que lo vean. La verdad que son súper bonitos. Es más, les voy a llevar a que vean, para que vean que no soy malo. Bueno, miren, es que qué majestuosas están todas estas. Miren, por ejemplo, miren estas tumbas, con mucho respeto. Miren, 1864 y 1935 es esa tumba. ¿Se están dando cuenta? 1864, pero incluso aquí hay tumbas que yo he visto, y de hecho que son bien bonitas, que están desde 1720. ¿Te imaginas? 1720. O sea, ya son, o sea, dos centenares, casi tres. Y bueno, así es como se mantienen los cementerios. Porque hoy la verdad hizo un día bastante bonito en Australia. Yo no vivo en Australia, pero tengo un amigo que me contó que hoy estuvo bonito. Así que amigos, aquí yo les traigo para que observen. Así que hoy sí, tengo que ir directo a mi casa, porque voy a grabar ahora el video de esta semana. Y sin más que hablar, espero que sea de su agrado. Y pórtense bien, que nada cuesta. Bueno, sí cuesta, la verdad. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Comentario antes de irme. Quería decirles, imagínense, hay una tumba de 1700, del año 1700 y algo. Y no una, hay varias. Significan dos cosas. Primero, que aquí la gente no se muere muy seguido, por lo que yo estoy viendo, y que la tasa de mortalidad pues creo que puede andar hasta de 80, 90 años. Segundo, que existe un gran respeto por la gente que ha muerto, porque si hubiese sido un país de Latinoamérica, a los 3, 4 días ya no estuviera la tumba, y su cadáver y su esqueleto seguramente ya estuviera negociado por alguna universidad o algunos estudiantes de medicina. Así que eso es lo que quiero decir solamente. Así que acompáñenme y espero que les guste el programa que les he hecho ahora.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio a mi canal, que es tu canal, El Conocimiento Prohibido. Y bien, terminamos la saga porque todo tiene un porqué. Y hay una razón interesante por cuál hice esta saga. Y de aquí surgieron bastantes preguntas que ustedes me han escrito y voy a comenzar a darle lectura por cada una de ellas. La primera me la escribe Peter de China y dice: ¿por qué si los nazis tenían tecnología no ganaron la guerra? Bien, Peter, la respuesta, créeme que es más fácil de lo que vos crees y te la voy a ejemplificar de esta manera. Suponete que vos sos un empresario y tenés una empresa que está teniendo un éxito mundial, pero como en todos la marea económica, vos sabés, hay dificultades y entonces hay otras dos empresas que están creciendo, pero vos sabés que en el futuro tu empresa va a decaer, pero vos tenés los recursos suficientes y tenés algo que esas dos empresas necesitan. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es que si vos tenés algo que esas dos empresas necesitan, entonces te sale mejor hacer un trato con esas dos empresas y si te alcanza el dinero, pues entonces comprarlas. Y entonces aparentemente va a desaparecer la empresa que vos tenés, pero solo vos vas a saber que realmente no desapareció. Tu empresa mutó, ahora tiene otros dos nombres, pero toda tu empresa y tu dinero está ahí. Este es el ejemplo más fácil que puedo darte para la Segunda Guerra Mundial. Los rusos, los soviéticos y los estadounidenses. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Cuando llegan a Alemania, aparentemente decimos: los nazis perdieron. No, los nazis no perdieron. Es que gracias a ellos son que estadounidenses fueron a la luna. Gracias a ellos, en parte, exceptuando no tanto los rusos, pero tuvieron cierto avance. Pero los rusos lo hicieron con crédito propio. Y muchas otras cosas más que hicieron los nazis establecidos ya en Estados Unidos. Incluso hay un proyecto que se llama Paperclip, que lo puedes ver aquí en mi canal. Ahí he hecho un video sobre eso. Entonces al final te das cuenta que los nazis, el concepto de quiénes son los nazis, porque nazis no era aquel soldadito que andaba matando gente inocente con un fusil. No, ese no era un nazi. Los nazis estaban en las altas esferas. Incluso Hitler, el mismo Hitler, se encontraba en la antepenúltima esfera, es decir, ni siquiera él era el tope, él era la imagen, pero él no era en sí de los grandes poderes nazis. Eso no era, eso es una imagen que se nos dio. Entonces eso es lo que sucede. Los nazis simplemente es que cambiaron de bandera y cambiaron de lugar, se mudaron para Rusia y se mudaron para Estados Unidos, porque si vos has visto, realmente uno de los grandes poderosos nazis nunca lo agarraron, nunca agarraron a nadie. De hecho existe ese proyecto que te digo, se llama Paperclip, que hicieron negocio con los nazis, los nazis de mediano poder, y ya no se diga los de gran poder. Hicieron los de mediano poder, que son los que negociaron y se fueron a Rusia y Estados Unidos. Ya a la gente se le entregó lo que quería escuchar, que los nazis fueron erradicados, cosas que no fue así. Y prueba de eso es que ni siquiera agarraron a Hitler. Hay papeles que yo he mostrado que dice el FBI, el FBI, que lo tenía identificado que estaba en Sudamérica. De igual manera Stanley, él siempre estuvo convencido que Hitler nunca murió, pero nosotros en la historia sí nos sigue diciendo que él murió. Ahí tenés la respuesta. Y después me pregunta también, ¿por qué nos ocultan la verdad? Francisco de México, ¿por qué nos ocultan la verdad? Bien, es que el problema es que nosotros hemos caído en un juego, porque lo más valioso no es si existen los extraterrestres o si no existen. Suponete que yo te digo: mira, yo te lo estoy diciendo y además yo te lo confirmo, los extraterrestres existen, y que todo el mundo sepa que los extraterrestres existen. Ok, todos vamos a cambiar nuestra manera de pensar y todo, pero vos vas a seguir trabajando, vas a seguir agarrando el transporte público, el carro y trabajando como hemos hecho, totalmente como se le ha obligado al humano a trabajar. Oigan bien, porque hasta los 60 o 65 años nos hacen trabajar para jubilarnos y gozar de nuestro dinero unos cuantos años cuando ya no tenemos energía para disfrutarlo. Esa es otra conspiración. Y bien, entonces la verdad no nos oculta. Lo que pasa es que sembraron en el ser humano la egocentría. Esa es la que nos impide que nosotros creamos y aceptemos la idea que hay alguien superior a nosotros. Te daré un ejemplo. Por ejemplo, en las noticias, vos ves un muerto y vos decís: los muertos existen.
¿Por qué existen? Porque yo lo vi en la noticia, porque lo vi en el periódico y porque una amiga de una amiga lo vio que había un muerto. Entonces por eso existen los muertos. Ok, si esas es las características, las 3 características que nosotros vamos a tomar para dar por hecho que existe algo, entonces hagamos un paralelo. Los extraterrestres. Te he dado una saga de 7 videos en las cuales te estoy mostrando con pruebas, testigos y gente y monumentos que los mismos alcaldes han mandado a hacer por esos hechos que han sucedido ahí, como el de Brasil, que hay monumentos ahí cuando que chocaron esas naves, gente que lo vio, una ciudad casi que lo vio de distintos extractos sociales. En China, esos vestigios, esos discos de tropa, en Roswell, en los periódicos, ahí te estoy hablando de puros platillos, y en Brasil de gente que vio los extraterrestres, que los vio de cerca, que hacían una especie de zumbido. No todos hacen este zumbido, sino específicamente esta clase, que eran androides. Bien, hasta aquí tenés la primera característica, que es que alguien lo vio, y los medios de comunicación, porque esto fue una gran noticia que se dio en la mayoría de países de Latinoamérica. Y tenés testimonios de gente que ha visto extraterrestres. Por ejemplo, yo no he visto extraterrestres, yo he visto ovnis, he visto distintas clases de ovnis. De hecho, hasta yo sé cómo se identificarlas y cuáles podrían ser benevolentes y cuáles no, a través de los símbolos que tienen en la parte de abajo y unos en la parte de arriba. También he visto extraterrestres, claro, los he visto. Si es que el 70-80% de la población mundial los ha visto. Lo que pasa es que no se recuerda, porque hay ciertas personas en que las abducciones funcionan al 100% y otro porcentaje que las abducciones no funcionan al 100%. Pero ahí entonces hay como una segunda técnica, que es lo que podríamos llamar algo así como recuerdos secundarios o recuerdos impuestos o recuerdos automáticos, que cuando ya se está desvaneciendo el lavado de cerebro se te vienen algunos recuerdos de confusión, que soñás que estuviste en un lado, que quizás no. Y tercero es cuando ya te vas a empezar a acordar de todas las abducciones. Entonces al final te das cuenta que no es el hecho de que nos ocultan, es que es el hecho que el ser humano no quiere creer. Porque si yo te pregunté, si yo te he dado estas 3 características que son las que vos me pedirías, que por eso crees en los muertos, y las mismas 3 se cumplen en los extraterrestres, y no querés creer en extraterrestres, pero sí en los muertos, entonces significa que el que no quiere creer sos vos. No es el hecho que hay gobiernos detrás que te lo están ocultando. Ellos ya se dieron cuenta desde el 70 eso. Por eso es que nos programaron de una manera egocentrista para que nosotros siempre neguemos ese tipo de realidad. Pero al final vos tendrías el libre albedrío de creer o si no creer. Además, a través de toda la saga que te he dado de platillos, a través de las construcciones que has visto, como por ejemplo las de Egipto o algunas pirámides que están en China, en México y en Perú, y todavía nos estemos preguntando, ¿las hicimos nosotros? Yo creo que son preguntas que desperdician tiempo estarse preguntando si el humano las creó o no las creó. Y la última, que es... No es la última. Por ejemplo, ¿qué hay en el área 51? Me lo dice Cecilia de El Salvador. En el área 51 es donde se empezaron a hacer algunas pruebas, por eso se llama 51, porque fue fundada en 1951. Ahí se llevaron los primeros ovnis que cayeron, los del 47 y los del 49. Ahora muchos de estos recursos ya no están aquí, sino están en bases lunares, otras en bases en Marte y otras en bases en Júpiter. Y por no nombrar otras que tenemos, los que están ahí, para ir ahí hay un comando especial que se llama el Comando Lunar. Pero hablaremos en otros capítulos de ese. En el área 51, allá por el año 60, mucha gente de ahí, disculpen que no sé por qué, cada vez que he estado en estas preguntas me da como un ataque a mí. No lo han visto, pero he tenido que hacer varios cortes. Entonces me quedé en el área 51. En el año 60 habían ya gente que hablaba. Incluso se decía de que la tecnología que había en el 60 estaba 300 años adelantada a la que tenían en ese entonces la humanidad normal. ¿Te imaginas entonces en el pleno 2016 la tecnología que ellos tienen? Y Carla Gutiérrez me pregunta, permítame.
Entonces, bien, disculpen que hay algo que me está dificultando, de verdad que me está dificultando mucho hablar. Como que tuviera un nudo en la garganta, no sé, una cosa súper extraña. Carla Gutiérrez me hacía una pregunta bien repetitiva. Me preguntaba Eleven, porque en un episodio yo le dije que un militar le preguntaba a Eleven 3 preguntas y esencialmente le decía las almas que son, a lo que Eleven es entidad biológica extraterrestre. Un extraterrestre de los que aterrizaron o los que cayeron en el 49, no son los de Roswell, sino los del 49. Le dijo a le aseguro que no querrá saberlo. ¿Qué sucede? En estos documentos que distintas amistades me lo mandan de distintas partes del mundo, en este específicamente me lo ha mandado desde Estados Unidos una persona que estuvo muy de cerca en esto, que por alguna razón ha confiado en mí, habla español, es latino, pero estuvo en las altas esferas militares, y prueba de eso son los documentos que yo he podido contrastar, que son verídicos. Entonces, Carla, la pregunta es así, la respuesta es así. Dios, ese Dios cósmico que muy pocos conocemos, pero que todos nos beneficiamos de él, seas atea, seas ateo o lo que vos quieras hacer. Discúlpeme que de verdad no tienen idea qué dificultad he tenido en hacer este video. Nunca había tenido tanta dificultad y yo estoy bien de salud, es súper extraño. Y bien, entonces te decía, Carla, y amigos, que las almas, ese Dios cósmico del cual todos nos beneficiamos, sean homosexuales, sean lesbianas, sean asesinos, sean inocentes, todos nos beneficiamos de este Dios cósmico, que solo es una pequeña sombra no es ni la sombra, mejor dicho así, de ese Dios que nos reflejan en la Biblia. Ese Dios cósmico aparece apenas una vez y yo creo que todavía estoy dudando que aparece. Pero bien, amigos, sucede que este Dios cósmico ha hecho almas limitadas, de una cantidad limitada, en las cuales con nuestros cuerpos, los aliens nos ven como contenedores, entonces contenedores de almas, no tanto como un cuerpo, sino como un contenedor de almas. Entonces hay una cantidad de la que el Dios mismo de verdad que no sé qué me pasa, de la que Dios mismo nos ha insuflado. Pero hay otro sector de que son almas artificiales, es decir, que son almas que han sido creadas a base de tecnología. Yo sé que estos son términos que van a costar mucho digerirlos, pero hay almas que están hechas por tecnología y que no están hechas de la misma mano divina del Dios cósmico, sino a base de seres que son los mismos que te pudieron crear. Incluso vos lo podés ver en Génesis, que su nombre real es Bereshit, porque Génesis significa los genes de Isis, contractado. Pero Bereshit, que es el primer libro de la Biblia, ahí te dice que hay una plática y entonces dice, hay muchos, y entonces dice, quitémosle el fruto para que no sea igual que nosotros. Hay un versículo que narra que ahí hay muchas entidades en torno a Adán, no solamente es uno, aunque se quiere inventar que son ángeles, no, son los seres que participaron también en la creación de Adán, porque ya habían otros en otros lados. Entonces, ahora apenas estoy discerniendo este tipo de cosas, de estos documentos, pero me da la impresión que puedo llegar a sacar un tipo de test en donde podemos comprobar cuáles almas son artificiales cuáles almas somos artificiales y cuáles almas somos divinas. Porque hay una característica de las almas que son hechas pura tecnología, y hay almas que son hechas por el aliento o el hálito de vida de ese Dios cósmico. Apenas estoy escribiéndolo porque apenas en algunas preguntas que en los análisis que estoy haciendo de eso, he logrado comprobar que efectivamente se cumple un patrón de conducta entre lo que yo creo que son almas artificiales y las que son almas divinas. Y los podemos ver a veces en nuestro entorno, pero aún estoy en una prueba, por eso no les puedo decir de lleno si así es, pero yo estoy convencido ahora de que es así. No todas las almas son de Dios,
hechas, creadas por este Dios cósmico, y hay almas que son creadas con tecnología. Yo les sé que es muy difícil de comprender esto, pero hay tecnología que ustedes no tienen idea. Por ejemplo, les voy a decir una de las que manejan los mantis. Y los mantis reales, no los androids, pero los mantis que son, o sea, que caminan normal y piensan. Este tipo de mantis puede manejar ya la tecnología de cambio de alma, es decir, que tu alma la pueden poner en otro cuerpo. Hasta cierto punto estas cosas ya están prohibidas a nivel cósmico por la Superfederación. Una cosa es la Confederación Galáctica y otra cosa es la Superfederación. Estas cosas están prohibidas, pero hay seres que pueden hacer transfusión de que tu alma se pueda meter en otro cuerpo. Por ejemplo, uno que nos da una pista de esto es en la película de Avatar. Si ustedes recuerdan, al final de la película de Avatar se ponen dos de cabeza, y entonces se narra que es posible cambiar el alma de la doctora y se pone en el alma del Avatar. Incluso esa película básicamente se trata de la tecnología que tienen ya los mantis. James Cameron miren, de verdad que no puedo seguir ya así porque siento que tengo un nudo en la garganta. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. No me conoces, pero yo a ti sí. Bueno amigos, vamos para la casa. Voy a encender la moto ahorita. Y bueno, vámonos. Ahora. Los engañé. No es una moto, es una bicicleta. Lo que pasa es que donde yo trabajo me queda bastante cerca, pues entonces la mayoría de gente usamos bicicleta. Y bien, el episodio que le vamos a ver ahora seguramente les va a gustar, porque es más, ya para que les cuento, estoy seguro que les va a gustar. Así que de aquí para acá es donde yo vivo. Especialmente, sinceramente, estos son de los lugares que a mí más me gusta este camino. No sé, porque miren, observen, es como que un camino que te da la bienvenida o te despide. Bueno, yo creo que de hecho te despide, porque ahí es donde iniciamos. Precisamente es la ruta, porque ese camino de naturaleza que ustedes vieron ahí atrás te trae directamente a mi casa. Vean para atrás. Y bueno, aquí vivo yo, o al menos algún día seguramente voy a estar aquí. No se crean, aquí es el cementerio. Ay, donde yo vivo. Esa de blanco es mi casa. Así que aquí está para que lo vean. La verdad que son súper bonitos. Es más, les voy a llevar a que vean, para que vean que no soy malo. Bueno, miren, es que qué majestuosas están todas estas. Miren, por ejemplo, miren estas tumbas, con mucho respeto. Miren, 1864 y 1935 es esa tumba. ¿Se están dando cuenta? 1864, pero incluso aquí hay tumbas que yo he visto, y de hecho que son bien bonitas, que están desde 1720. ¿Te imaginas? 1720. O sea, ya son, o sea, 2 centenares, casi 3. Y bueno, así es como se mantienen los cementerios, porque hoy la verdad hizo un día bastante bonito en Australia. Yo no vivo en Australia, pero tengo un amigo que me contó que hoy estuvo bonito. Así que amigos,
Aquí yo les traigo para que observen. Así que hoy sí, tengo que ir directo a mi casa porque voy a grabar ahora el video de esta semana. Y sin más que hablar, espero que sea de su agrado. Y pórtense bien, que nada cuesta. Bueno, sí cuesta, la verdad. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Comentario antes de irme. Quería decirles, imagínense, hay una tumba de 1700, del año 1700 y algo. Y no una, hay varias. Significan dos cosas. Primero, que aquí la gente no se muere muy seguido por lo que yo estoy viendo, y que la tasa de muerte, otro porcentaje, que las abducciones no funcionan al 100%, pero ahí entonces hay como un segundo, como una segunda técnica, que es lo que podríamos llamar algo así como recuerdos secundarios o recuerdos impuestos o recuerdos automáticos, que cuando ya se está desvaneciendo el lavado cerebro que se te vienen algunos recuerdos de confusión, que soñas que estuviste en un lado, que quizás no. Y tercero, es cuando ya te vas a empezar a acordar de todas las abducciones. Entonces al final te das cuenta que no es el hecho de que nos ocultan, es que es el hecho que el ser humano no quiere creer. Porque si yo te pregunté, si yo te he dado estas tres características que son las que vos me pedirías, que por eso crees en los muertos, y las mismas tres se cumplen en los extraterrestres, y no querés creer en extraterrestres, pero sí en los muertos, entonces significa que el que no quiere creer sos vos. No es el hecho que hay gobiernos detrás que te lo están ocultando. Ellos ya se dieron cuenta desde el 70 eso. Por eso es que nos programaron de una manera egocentrista para que nosotros siempre neguemos ese tipo de realidad. Pero al final vos tendrías el libre albedrío de creer o si no creer. Además, a través de toda la saga que te he dado de platillos, a través de las construcciones que has visto, como por ejemplo las de Egipto o algunas pirámides que están en China, en México y en Perú, y todavía nos estemos preguntando, ¿las hicimos nosotros? Yo creo que son preguntas que desperdician tiempo estarse preguntando si el humano las creó o no las creó. Y la última, que es... No es la última. Por ejemplo, ¿qué hay en el área 51? Me lo dice Cecilia de El Salvador. En el área 51 es donde se empezaron a hacer algunas pruebas, por eso se llama 51, porque fue fundada en 1951. Ahí se llevaron los primeros ovnis que cayeron, los del 47 y los del 49. Ahora muchos de estos recursos ya no están aquí, sino están en bases lunares, otras en bases en Marte y otras en bases en Júpiter. Y por no nombrar otras que tenemos, los que están ahí, para ir ahí hay un comando especial que se llama el Comando Lunar. Pero hablaremos en otros capítulos de ese. En el área 51, allá por el año 60, mucha gente de ahí, disculpen que no sé por qué, cada vez que he estado en estas preguntas me da como un ataque a mí. No lo han visto, pero he tenido que hacer varios cortes. Entonces me quedé en el área 51. En el año 60 habían ya gente que hablaba. Incluso se decía de que la tecnología que había en el 60 estaba 300 años adelantada a la que tenían en ese entonces la humanidad normal. ¿Te imaginas entonces en el pleno 2016 la tecnología que ellos tienen? Y Carla Gutiérrez me pregunta, permítame. Entonces bien, disculpen que hay algo que me está dificultando, de verdad que me está dificultando mucho hablar. Como que tuviera un nudo en la garganta, no sé, una cosa súper extraña. Carla Gutiérrez me hacía una pregunta bien repetitiva. Me preguntaba Eleven, porque en un episodio yo le dije que un militar le preguntaba a Eleven 3 preguntas y esencialmente le decía las almas que son, a lo que Eleven es entidad biológica extraterrestre. Un extraterrestre de los que aterrizaron o los que cayeron en el 49, no son los de Roswell, sino los del 49. Le dijo la realidad pues creo que puede andar hasta de 80, 90 años.
Segundo, que existe un gran respeto por la gente que ha muerto, porque si hubiese sido un país de Latinoamérica, a los 3, 4 días ya no estuviera la tumba y su cadáver y su esqueleto seguramente ya estuviera negociado por alguna universidad o algunos estudiantes de medicina. Así que eso es lo que quiero decir solamente. Así que acompáñenme y espero que les guste el programa que les he hecho ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio a mi canal, que es tu canal, El Conocimiento Prohibido. Y bien, terminamos la saga porque todo tiene un porqué. Y hay una razón interesante por cuál hice esta saga. Y de aquí surgieron bastantes preguntas que ustedes me han escrito y voy a comenzar a darle lectura por cada una de ellas. La primera me la escribe Peter de China y dice: ¿por qué si los nazis tenían tecnología no ganaron la guerra? Bien, Peter, la respuesta, créeme que es más fácil de lo que vos crees y te la voy a ejemplificar de esta manera. Suponete que vos sos un empresario y tenés una empresa que está teniendo un éxito mundial, pero como en todos la marea económica, vos sabés, hay dificultades y entonces hay otras dos empresas que están creciendo, pero vos sabes que en el futuro tu empresa va a decaer, pero vos tenés los recursos suficientes y tenés algo que esas dos empresas necesitan. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es que si vos tenés algo que esas dos empresas necesitan, entonces te sale mejor hacer un trato con esas dos empresas y si te alcanza el dinero, pues entonces comprarlas. Y entonces aparentemente va a desaparecer la empresa que vos tenés, pero solo vos vas a saber que realmente no desapareció. Tu empresa mutó, ahora tiene otros dos nombres, pero toda tu empresa y tu dinero está ahí. Este es el ejemplo más fácil que puedo darte para la Segunda Guerra Mundial. Los rusos, los soviéticos y los estadounidenses. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Cuando llegan a Alemania, aparentemente decimos: los nazis perdieron. No, los nazis no perdieron. Es que gracias a ellos son que estadounidenses fueron a la luna. Gracias a ellos, en parte, exceptuando no tanto los rusos, pero tuvieron cierto avance. Pero los rusos lo hicieron con crédito propio. Y muchas otras cosas más que hicieron los nazis establecidos ya en Estados Unidos. Incluso hay un proyecto que se llama Paperclip, que lo puedes ver aquí en mi canal. Ahí he hecho un video sobre eso. Entonces al final te das cuenta que los nazis, el concepto de quiénes son los nazis, porque nazis no era aquel soldadito que andaba matando gente inocente con un fusil. No, ese no era un nazi. Los nazis estaban en las altas esferas. Incluso Hitler, el mismo Hitler, se encontraba en la antepenúltima esfera, es decir, ni siquiera él era el tope, él era la imagen, pero él no era en sí de los grandes poderes nazis. Eso no era, eso es una imagen que se nos dio. Entonces eso es lo que sucede. Los nazis simplemente es que cambiaron de bandera y cambiaron de lugar, se mudaron para Rusia y se mudaron para Estados Unidos, porque si vos has visto, realmente uno de los grandes poderosos nazis nunca lo agarraron, nunca agarraron a nadie. De hecho existe ese proyecto que te digo, se llama Paperclip, que hicieron negocio con los nazis, los nazis de mediano poder, y ya no se diga los de gran poder. Hicieron los de mediano poder, que son los que negociaron y se fueron a Rusia y Estados Unidos. Ya a la gente se le entregó lo que quería escuchar, que los nazis fueron erradicados, cosas que no fue así. Y prueba de eso es que ni siquiera agarraron a Hitler. Hay papeles que yo he mostrado que dice el FBI, el FBI, que lo tenía identificado que estaba en Sudamérica. De igual manera Stanley, él siempre estuvo convencido que Hitler nunca murió, pero nosotros en la historia sí nos sigue diciendo que él murió. Ahí tenés la respuesta. Y después me pregunta también, ¿por qué nos ocultan la verdad? Francisco de México, ¿por qué nos ocultan la verdad? Bien, es que el problema es que nosotros hemos caído en un juego, porque lo más valioso no es si existen los extraterrestres o si no existen. Suponete que yo te digo,
Mira, yo te lo estoy diciendo y es más, yo te lo confirmo, los extraterrestres existen. Y que todo el mundo sepa que los extraterrestres existen. Ok, todos vamos a cambiar nuestra manera de pensar y todo, pero vas a seguir trabajando, vas a seguir agarrando el transporte público, el carro y trabajando como hemos hecho, totalmente como se le ha obligado al humano a trabajar. Oigan bien, porque hasta los 60 o 65 años nos hacen trabajar para jubilarnos y gozar de nuestro dinero unos cuantos años cuando ya no tenemos energía para disfrutarlo. Esa es otra conspiración. Y bien, entonces, la verdad no nos oculta. Lo que pasa es que sembraron en el ser humano la egocentría. Esa es la que nos impide que nosotros creamos y aceptemos la idea que hay alguien superior a nosotros. Te daré un ejemplo. Por ejemplo, en las noticias, vos ves un muerto y vos decís, los muertos existen. ¿Por qué existen? Porque yo lo vi en la noticia, porque lo vi en el periódico y porque una amiga de una amiga lo vio que había un muerto, entonces por eso existen los muertos. Ok, si esas es las características, las tres características que nosotros vamos a tomar para dar por hecho que existe algo, entonces hagamos un paralelo, los extraterrestres. Te he dado una saga de 7 videos en las cuales te estoy mostrando con pruebas, testigos y gente y monumentos que los mismos alcaldes han mandado a hacer por esos hechos que han sucedido ahí, como el de Brasil, que hay monumentos ahí cuando que chocaron esas naves, gente que lo vio, una ciudad completa, una ciudad casi que lo vio de distintos estratos sociales. En China, esos vestigios, esos discos de tropa, en Roswell, en los periódicos, ahí te estoy hablando de puros platillos, y en Brasil de gente que vio los extraterrestres, que los vio de cerca, que hacían una especie de zumbido. No todos hacen este zumbido, sino específicamente esta clase, que eran androides. Bien, hasta aquí tenés la primera característica, que es que alguien lo vio, y los medios de comunicación, porque esto fue una gran noticia que se dio en la mayoría de países de Latinoamérica. Y tenés testimonios de gente que ha visto extraterrestres. Por ejemplo, yo no he visto extraterrestres, yo he visto ovnis, he visto distintas clases de ovnis. De hecho, hasta yo sé cómo se identificarlas y cuáles podrían ser benevolentes y cuáles no, a través de los símbolos que tienen en la parte de abajo y unos en la parte de arriba. También he visto extraterrestres, claro, los he visto. Si es que el 70-80% de la población mundial los ha visto. Lo que pasa es que no se recuerda, porque hay ciertas personas en que las abducciones funcionan al 100%. Yo te aseguro que no querrás saberlo. ¿Qué sucede? En estos documentos que distintas amistades me lo mandan de distintas partes del mundo, en este específicamente me lo ha mandado desde Estados Unidos una persona que estuvo muy de cerca en esto, que por alguna razón ha confiado en mí, habla español, es latino, pero estuvo en las altas esferas militares, y prueba de eso son los documentos que yo he podido contratar, que son verídicos. Entonces, Carla, la pregunta es así, la respuesta es así. Dios, ese Dios cósmico, que muy pocos conocemos, pero que todos nos beneficiamos de él, seas atea, seas ateo, o lo que vos quieras hacer, discúlpeme que de verdad no tienen idea qué dificultad he tenido en hacer este video. Nunca había tenido tanta dificultad, y yo estoy bien de salud, es súper extraño. Y bien, entonces te decía, Carla, y amigos, que las almas, ese Dios cósmico del cual todos nos beneficiamos, sean homosexuales, sean lesbianas, sean asesinos, sean inocentes, todos nos beneficiamos de este Dios cósmico, que solo es una pequeña sombra no es ni la sombra, mejor dicho así, de ese Dios que nos reflejan en la Biblia. Ese Dios cósmico aparece apenas una vez, y yo creo que todavía estoy dudando que aparece. Pero bien, amigos, sucede que este Dios cósmico ha hecho almas limitadas, de una cantidad limitada, en las cuales con nuestros cuerpos, los aliens nos ven como contenedores. Entonces, contenedores de almas, no tanto como un cuerpo, sino como un contenedor de almas. Entonces hay una cantidad de la que el Dios mismo de verdad que no sé qué me pasa, de la que Dios mismo nos ha insuflado. Pero hay otro sector de que son almas artificiales,
Es decir, que son almas que han sido creadas a base de tecnología. Yo sé que estos son términos que van a costar mucho digerirlos, pero hay almas que están hechas por tecnología y que no están hechas de la misma mano divina del Dios cósmico, sino a base de seres que son los mismos que te pudieron crear. Incluso vos lo podés ver en Génesis, que su nombre real es Bereshit, porque Génesis significa los genes de Isis, contractado. Pero Bereshit, que es el primer libro de la Biblia, ahí te dice que hay una plática y entonces dice, hay muchos, y entonces dice, quitémosle el fruto para que no sea igual que nosotros. Hay un versículo que narra que ahí hay muchas entidades en torno a Adán, no solamente es uno, aunque se quiere inventar que son ángeles, que no, son los seres que participaron también en la creación de Adán, porque ya habían otros en otros lados. Entonces, ahora apenas estoy discerniendo este tipo de cosas, de estos documentos, pero me da la impresión que puedo llegar a sacar un tipo de test en donde podemos comprobar cuáles almas son artificiales cuáles almas somos artificiales y cuáles almas somos divinas. Porque hay una característica de las almas que son hechas pura tecnología y hay almas que son hechas por el aliento o el hálito de vida de ese Dios cósmico. Apenas estoy escribiéndolo porque apenas en algunas preguntas que en los análisis que estoy haciendo de eso he logrado comprobar que efectivamente se cumple un patrón de... Bueno amigos, vamos para la casa. Voy a encender la moto ahorita. Y bueno, vámonos. Ahora. Los engañé. No es una moto, es una bicicleta. Lo que pasa que donde yo trabajo me queda bastante cerca, pues entonces la mayoría de gente usamos bicicleta. Y bien, el episodio que le vamos a ver ahora seguramente les va a gustar, porque es más, ya para qué les cuento, estoy seguro que les va a gustar. Así que de aquí para acá es donde yo vivo, especialmente, sinceramente, estos son de los lugares que a mí más me gusta este camino. No sé, porque miren, observen, es como que un camino que te da la bienvenida o te despide. Bueno, yo creo que de hecho te despide, porque ahí es donde iniciamos. Precisamente es la ruta, porque ese camino de naturaleza que ustedes vieron ahí atrás te trae directamente a mi casa. Vean para atrás. Y bueno, aquí vivo yo, o al menos algún día seguramente voy a estar aquí. No se crean, aquí es el cementerio. Ay, donde yo vivo. Esa de blanco es mi casa. Así que aquí está para que lo vean. La verdad que son súper bonitos. Es más, les voy a llevar a que vean, para que vean que no soy malo. Bueno, miren, es que qué majestuosas están todas estas. Miren, por ejemplo, miren esta tumba, con mucho respeto. Miren, 1864 y 1935 es esa tumba. ¿Se están dando cuenta? 1864, pero incluso aquí hay tumbas que yo he visto, y de hecho que son bien bonitas, que están desde 1720. ¿Te imaginas? 1720. O sea, ya son, o sea, 2 centenares, casi 3. Y bueno, así es como se mantienen los cementerios, porque hoy la verdad hizo un día bastante bonito en Australia. Yo no vivo en Australia, pero tengo un amigo que me contó que hoy estuvo bonito. Así que amigos, aquí yo les traigo para que observen. Así que hoy sí, tengo que ir directo a mi casa, porque voy a grabar ahora el video de esta semana. Y sin más que hablar, espero que sea de su agrado.
y pórtense bien, que nada cuesta. Bueno, sí cuesta la verdad. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Comentario antes de irme. Quería específicamente esta clase que eran androides. Bien. Hasta aquí tenés la primera característica, que es que alguien lo vio y los medios de comunicación, porque esto fue una gran noticia que se dio en la mayoría de países de Latinoamérica. Y tenés testimonios de gente que ha visto extraterrestres. Por ejemplo, yo no he visto extraterrestres, yo he visto ovnis, he visto distintas clases de ovnis. De hecho, hasta yo sé cómo se identificarla y cuáles podrían ser benevolentes y cuáles no, a través de los símbolos que tienen en la parte de abajo y unos en la parte de arriba. También he visto extraterrestres, claro, los he visto. Si es que el 70-80% de la población mundial los ha visto. Lo que pasa es que no se recuerda, porque hay ciertas personas en que las abducciones funcionan al 100% y otro porcentaje que las abducciones no funcionan al 100%. Pero ahí entonces hay como una segunda técnica, que es lo que podríamos llamar algo así como recuerdos secundarios o recuerdos impuestos o recuerdos automáticos, que cuando ya se está desvaneciendo el lavado de cerebro se te vienen algunos recuerdos de confusión, que soñás que estuviste en un lado, que quizás no. Y tercero es cuando ya te vas a empezar a acordar de todas las abducciones. Entonces al final te das cuenta que no es el hecho de que nos ocultan, es que es el hecho que el ser humano no quiere creer. Porque si yo te pregunté, si yo te he dado estas tres características que son las que vos me pedirías, que por eso crees en los muertos, y las mismas tres se cumplen en los extraterrestres, y no querés creer en extraterrestres, pero sí en los muertos, entonces significa que el que no quiere creer sos vos. No es el hecho que hay gobiernos detrás que te lo están ocultando. Ellos ya se dieron cuenta desde el 70 eso. Por eso es que nos programaron de una manera egocentrista para que nosotros siempre neguemos ese tipo de realidad. Pero al final vos tendrías el libre albedrío de creer o si no creer. Además, a través de toda la saga que te he dado de platillos, a través de las construcciones que has visto, como por ejemplo las de Egipto o algunas pirámides que están en China, en México y en Perú, y todavía nos estemos preguntando, ¿las hicimos nosotros? Yo creo que son preguntas que desperdician tiempo estarse preguntando si el humano las creó o no las creó. Y la última, que es... No es la última. Por ejemplo, ¿qué hay en el área 51? Me lo dice Cecilia de El Salvador. En el área 51 es donde se empezaron a hacer algunas pruebas, por eso se llama 51, porque fue fundada en 1951. Ahí se llevaron los primeros ovnis que cayeron, los del 47 y los del 49. Ahora muchos de estos recursos ya no están aquí, sino están en bases lunares, otras en bases en Marte y otras en bases en Júpiter. Y por no nombrar otras que tenemos, los que están ahí, para ir ahí hay un comando especial que se llama el Comando Lunar. Pero hablaremos en otros capítulos de ese. En el área 51, allá por el año 60, mucha gente de ahí, disculpen que no sé por qué, cada vez que he estado en estas preguntas me da como un ataque a mí. No lo han visto, pero he tenido que hacer varios cortes. Entonces me quedé en el área 51. En el año 60 habían ya gente que hablaba. Incluso se decía de que la tecnología que había en el 60 estaba 300 años adelantada. Si les imaginan, hay una tumba de 1700, del año 1700 y algo. Y no una, hay varias. Significan dos cosas. Primero, que aquí la gente no se muere muy seguido, por lo que yo estoy viendo, y que la tasa de mortalidad pues creo que puede andar hasta de 80-90 años. Segundo, que existe un gran respeto por la gente que ha muerto, porque si hubiese sido un país de Latinoamérica, a los 3-4 días ya no estuviera la tumba y su cadáver y su esqueleto seguramente ya estuviera negociado por alguna universidad o algunos estudiantes de medicina. Así que eso es lo que quiero decir solamente. Así que acompáñenme y espero que les guste el programa que les he hecho ahora.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio a mi canal, que es tu canal, El Conocimiento Prohibido. Y bien, terminamos la saga porque todo tiene un porqué. Y hay una razón interesante por cuál hice esta saga. Y de aquí surgieron bastantes preguntas que ustedes me han escrito y voy a comenzar a darle lectura por cada una de ellas. La primera me la escribe Peter de China y dice: ¿por qué si los nazis tenían tecnología no ganaron la guerra? Bien, Peter, la respuesta, créeme que es más fácil de lo que vos crees y te la voy a ejemplificar de esta manera. Suponete que vos sos un empresario y tenés una empresa que está teniendo un éxito mundial, pero como en todos la marea económica, vos sabés, hay dificultades y entonces hay otras dos empresas que están creciendo, pero vos sabés que en el futuro tu empresa va a decaer, pero vos tenés los recursos suficientes y tenés algo que esas dos empresas necesitan. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es que si vos tenés algo que esas dos empresas necesitan, entonces te sale mejor hacer un trato con esas dos empresas y si te alcanza el dinero, pues entonces comprarlas. Y entonces aparentemente va a desaparecer la empresa que vos tenés, pero solo vos vas a saber que realmente no desapareció. Tu empresa mutó, ahora tiene otros dos nombres, pero toda tu empresa y tu dinero está ahí. Este es el ejemplo más fácil que puedo darte para la Segunda Guerra Mundial. Los rusos, los soviéticos y los estadounidenses. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Cuando llegan a Alemania, aparentemente decimos: los nazis perdieron. No, los nazis no perdieron. Es que gracias a ellos son que estadounidenses fueron a la luna. Gracias a ellos, en parte, exceptuando no tanto los rusos, pero tuvieron cierto avance. Pero los rusos lo hicieron con crédito propio. Y muchas otras cosas más que hicieron los nazis establecidos ya en Estados Unidos. Incluso hay un proyecto que se llama Paperclip, que lo puedes ver aquí en mi canal. Ahí he hecho un video sobre eso. Entonces al final te das cuenta que los nazis, el concepto de quiénes son los nazis, porque nazis no era aquel soldadito que andaba matando gente inocente con un fusil. No, ese no era un nazi. Los nazis estaban en las altas esferas. Incluso Hitler, el mismo Hitler, se encontraba en la antepenúltima esfera, es decir, ni siquiera él era el tope, él era la imagen, pero él no era en sí de los grandes poderes nazis. Eso no era, eso es una imagen que se nos dio. Entonces eso es lo que sucede. Los nazis simplemente es que cambiaron de bandera y cambiaron de lugar, se mudaron para Rusia y se mudaron para Estados Unidos, porque si vos has visto, realmente uno de los grandes poderosos nazis nunca lo agarraron, nunca agarraron a nadie. De hecho existe ese proyecto que te digo, se llama Paperclip, que hicieron negocio con los nazis, los nazis de mediano poder, y ya no se diga los de gran poder. Hicieron los de mediano poder, que son los que negociaron y se fueron a Rusia y Estados Unidos. Ya a la gente se le entregó lo que quería escuchar, que los nazis fueron erradicados, cosas que no fue así. Y prueba de eso es que ni siquiera agarraron a Hitler. Hay papeles que yo he mostrado que dice el FBI, el FBI, que lo tenía identificado que estaba en Sudamérica. De igual manera Stanley, él siempre estuvo convencido que Hitler nunca murió, pero nosotros en la historia sí nos sigue diciendo que él murió. Ahí tenés la respuesta. Y después me pregunta también, ¿por qué nos ocultan la verdad? Francisco de México, ¿por qué nos ocultan la verdad? Bien, es que el problema es que nosotros hemos caído en un juego, porque lo más valioso no es si existen los extraterrestres o si no existen. Suponete que yo te digo: mira, yo te lo estoy diciendo y es más, yo te lo confirmo, los extraterrestres existen. Y que todo el mundo sepa que los extraterrestres existen. Ok, todos vamos a cambiar nuestra manera de pensar y todo, pero vos vas a seguir trabajando, vas a seguir agarrando el transporte público, el carro y trabajando como hemos hecho, totalmente como se le ha obligado al humano a trabajar. Oigan bien, porque hasta los 60 o 65 años nos hacen trabajar para jubilarnos y gozar de nuestro dinero unos cuantos años cuando ya no tenemos energía para disfrutarlo. Esa es otra conspiración. Y bien, entonces la verdad no nos oculta. Lo que pasa es que sembraron en el ser humano la egocentría. Esa es la que nos impide que nosotros creamos y aceptemos la idea que hay alguien superior a nosotros. Te daré un ejemplo. Por ejemplo, en las noticias, vos ves un muerto y vos decís: los muertos existen.
¿Por qué existen? Porque yo lo vi en la noticia, porque lo vi en el periódico y porque una amiga de una amiga lo vio que había un muerto. Entonces por eso existen los muertos. Ok, si esas es las características, las 3 características que nosotros vamos a tomar para dar por hecho que existe algo, entonces hagamos un paralelo. Los extraterrestres. Te he dado una saga de 7 videos en las cuales te estoy mostrando con pruebas, testigos y gente y monumentos que los mismos alcaldes han mandado a hacer por esos hechos que han sucedido ahí, como el de Brasil, que hay monumentos ahí cuando que chocaron esas naves, gente que lo vio, una ciudad completa, una ciudad casi que lo vio de distintos estratos sociales. En China, esos vestigios, esos discos de tropa, en Roswell, en los periódicos, ahí te estoy hablando de puros platillos, y en Brasil de gente que vio los extraterrestres, que los vio de cerca, que hacían una especie de zumbido. No todos hacen este zumbido, sino a la que tenían en ese entonces la humanidad normal. ¿Te imaginas entonces en el pleno 2016 la tecnología que ellos tienen? Y Carla Gutiérrez me pregunta, permítame. Entonces bien, disculpen que hay algo que me está dificultando, de verdad que me está dificultando mucho hablar. Como que tuviera un nudo en la garganta, no sé, una cosa súper extraña. Carla Gutiérrez me hacía una pregunta bien repetitiva. Me preguntaba Eleven, porque en un episodio yo le dije que un militar le preguntaba a Eleven 3 preguntas y esencialmente le decía las almas que son, a lo que Eleven es entidad biológica extraterrestre. Un extraterrestre de los que aterrizaron o los que cayeron en el 49, no son los de Roswell, sino los del 49. Le dijo le aseguro que no querrá saberlo. ¿Qué sucede? En estos documentos que distintas amistades me lo mandan de distintas partes del mundo, en este específicamente me lo ha mandado desde Estados Unidos, una persona que estuvo muy de cerca en esto, que por alguna razón ha confiado en mí, habla español, es latino, pero estuvo en las altas esferas militares, y prueba de eso son los documentos que yo he podido contrastar, que son verídicos. Entonces, Carla, la pregunta es así, la respuesta es así. Dios, ese Dios cósmico que muy pocos conocemos, pero que todos nos beneficiamos de él, seas atea, seas ateo o lo que vos quieras hacer. Discúlpeme que de verdad no tienen idea qué dificultad he tenido en hacer este video. Nunca había tenido tanta dificultad y yo estoy bien de salud, es súper extraño. Y bien, entonces te decía, Carla, y amigos, que las almas, ese Dios cósmico del cual todos nos beneficiamos, sean homosexuales, sean lesbianas, sean asesinos, sean inocentes, todos nos beneficiamos de este Dios cósmico, que solo es una pequeña sombra no es ni la sombra, mejor dicho así, de ese Dios que nos reflejan en la Biblia. Ese Dios cósmico aparece apenas una vez y yo creo que todavía estoy dudando que aparece. Pero bien, amigos, sucede que este Dios cósmico ha hecho almas limitadas, de una cantidad limitada, en los cuales con nuestros cuerpos, los aliens nos ven como contenedores, entonces contenedores de almas, no tanto como un cuerpo, sino como un contenedor de almas. Entonces hay una cantidad de la que el Dios mismo de verdad que no sé qué me pasa, de la que Dios mismo nos ha insuflado. Pero hay otro sector de que son almas artificiales, es decir, que son almas que han sido creadas a base de tecnología. Yo sé que estos son términos que van a costar mucho digerirlos, pero hay almas que están hechas por tecnología y que no están hechas de la misma mano divina del Dios cósmico, sino a base de seres que son los mismos que te pudieron crear. Incluso vos lo podés ver en Génesis, que su nombre real es Bereshit, porque Génesis significa